Buenos días para los espectadores de la proyección que tenemos programada en los siguientes días a la grabación de este video. Buenas tardes y noches a otros espectadores que no tengamos previstos. El tema central del video de hoy son las reglas de interpretación de los contratos, que corresponde directamente a una práctica que lleva desde que se empieza la escritura, que es la hermenéutica. Una práctica bastante antigua, tiene orígenes muy profundos y que hoy vamos a tratar especializándonos en la hermenéutica contractual. Lo primero que hay que decir respecto a la hermenéutica es por qué estamos hablando de ella, qué la hace meritoria de ser mencionada o de elaborar un video al respecto de ella. Lo principal es que la hermenéutica es una base en la práctica jurídica, una base verdaderamente importante sin la que no se puede entender las demás bases. Ahí recae su importancia. ¿Qué nos hace dignos de sentarnos a hablar de la hermenéutica? Pues que hemos realizado un trabajo de investigación bastante profundo en el que hemos logrado comprender verdaderamente qué es la hermenéutica y cuáles son sus implicaciones directas en la realidad actual. Entendido aquello, que pasar directamente a qué es la hermenéutica. La hermenéutica tiene toda una historia y lo más importante para tocar en el primer punto sería la composición etimológica de la palabra hermenéutica. Hermenéutica tiene su origen en un vocablo griego que se divide en dos porque está compuesto. Hermeneu, que significa yo descifro, y luego tike, que significa ciencia o arte. La pronunciación originaria de la palabra hermenéutica es hermeneutique. Entonces, podemos entender que la hermenéutica es básicamente eso, la ciencia o el arte de interpretar escritos, esencialmente. También debe entenderse que ese origen griego se debe a que en la mitología griega había un dios que era el encargado de entregar mensajes sagrados a ciertos destinatarios, y ese dios es Hermes, que significaría literalmente interpretar, por lo que Hermes sería el hermeneuta, el intérprete, y de ahí viene esa palabra, ese vocablo. Una vez entendida esta etimología pasada, es importante entrar a la comprensión actual, en la que podemos ver que la hermenéutica es la práctica esencial del derecho. ¿Por qué es la práctica esencial del derecho? Porque en este cuadro jurídico que siempre enmarcamos con todos los haceres, incluyendo y respetando siempre la legislación vigente en el momento de llevar a cabo esos haceres, nos damos cuenta de que la correcta interpretación de las disposiciones que reconocen nuestros derechos y que nos hacen entender cómo deben ser los procesos es la base. Esa correcta interpretación es la operación jurídica más importante y es una actividad cuyo fin único, cuyo fin exclusivo es una atribución de sentido, es decir, encontrar la razón en el propio ser. Ese ser vendría siendo el escrito, vendría siendo las leyes que interpretamos. Entonces, claramente la hermenéutica, al ya ser entendida como una ciencia o un arte, pues debe conservar ciertas reglas. Y de esas reglas hablaremos más adelante. Una vez entendida la etimología pasada, el significado actual, también hay que hacer un pequeño repaso histórico de cómo es que nosotros tenemos la hermenéutica ahora. Y es bastante sencillo. La hermenéutica surge en un contexto meramente religioso, para la incorrecta interpretación de los textos sagrados. Y como podremos entender, en los inicios del derecho, el mismo estaba bastante marcado por las prácticas religiosas. Entonces se entiende que la hermenéutica que hoy nosotros utilizamos en la actualidad jurídica es un regalo de una práctica religiosa antigua. Y es así como llega la hermenéutica. Otro punto importante es que en la doctrina la hermenéutica se divide en dos partes: hermenéutica legal y hermenéutica contractual. La hermenéutica legal es referente a cada vez que se interpretan las leyes, que de hecho hay unos elementos que se deben tomar en cuenta para la interpretación de las leyes. Y la hermenéutica contractual haría referencia pues
a todas las veces en las que se interpretan contratos. Y nosotros, como nos compete el tema de las reglas de interpretación de contratos, pues estaremos hablando siempre de hermenéutica contractual. Una vez entendido todas esas premisas que son verdaderamente importantes, es menester tomar en cuenta las dos escuelas doctrinales más populares en lo que a la hermenéutica contractual hace referencia, que sería la primera, la escuela doctrinal francesa, que tiene como punto inicial la teoría clásica de la hermenéutica contractual, que se desarrolla principalmente en el siglo XIX. Y pues se centra en una evaluación de los contratos dentro de una perspectiva jurídica, acercándose de maneras bastante íntimas con las voluntades al momento de pactar. ¿Qué dirán los franceses respecto a esto? Que cada vez que se interpreta un contrato no se puede tomar en cuenta únicamente la voluntad real de las partes, siendo la voluntad real la que se supone está estipulada en los contratos, sino que también hay que buscar la voluntad hipotética. ¿Por qué? Porque en casos de conflicto o en caso de que hayan algunos elementos disruptivos en la redacción de ese contrato, esa voluntad hipotética vendría a ser un correctivo imaginario. Básicamente sería un supuesto, una ficción en la que evaluamos cómo se habría elaborado el contrato si las partes al momento de contratar hubiesen sido conscientes de un montón de elementos que debían considerarse y entender que esa voluntad hipotética habría cambiado las condiciones actuales del contrato y pues lo habría hecho, lo hubiese resultado en una mejor valoración jurídica de lo que se tiene escrito. Entonces, eso es lo que defienden los franceses, que hay que buscar la voluntad auténtica de los contratantes, porque claramente la mayor cantidad de veces los contratantes no tienen asesoría jurídica. Entonces es normal que cometan varios errores. Ceñirse únicamente a la voluntad real, que es la que está escrita, para los franceses sería una equivocación bastante grande. No obstante, los franceses son bastante respetuosos en la elaboración de su doctrina y ellos hacen una distinción muy importante entre la interpretación auténtica y la interpretación judicial, siendo la diferencia la siguiente, que la interpretación auténtica es la que realizan las partes al momento de contratar, es decir, ellos entienden lo que desean estipular, entienden sus intenciones, sus motivos, mientras que la interpretación judicial es la que realizan específicamente los jueces al momento de dirimir controversias. Luego está la segunda escuela doctrinal más popular de todas, que de cierta manera hace con un contraste bastante marcado con la escuela francesa, que es la escuela doctrinal alemana, que se sustenta en el principio de buena fe, siempre en torno al cumplimiento de la obligación que surge de ese contrato. Esta teoría alemana pues defiende principios morales y marca un estándar ético y de conducta para las partes involucradas en una relación contractual. Y se entiende que esta teoría alemana, esta escuela doctrinal fundamentada en el principio de buena fe, conserva 4 principios muy importantes. Bueno, más que 4 principios, 4 matices que conforman el principio, que son la interpretación holística, lo primero. Los alemanes interpretan directamente lo que está escrito en el contrato y lo apoyan con el contexto en el que se celebra y las expectativas razonables de las partes contratantes al momento de contratar. Y esto lo hacen para que se preste atención a la intención común y que se respeten principios generales de equidad y justicia. Luego están las obligaciones implícitas. El principio de buena fe lo que busca es que los contratantes tengan la obligación de informarse mutuamente sobre cualquier información relevante del contrato y abstenerse de comportamientos abusivos o engañosos. Es más, ese principio de buena fe que defienden los alemanes es tan estricto que si una de las dos partes contratantes está sopesando la posibilidad de llevar esa misma relación contractual con un tercero, ellos entienden que esa parte
contratante que está sopesando esa posibilidad debe informar a la otra. Y pues eso es una demostración de lo rígidos éticamente que son los alemanes al defender esta postura de principio de buena fe. Luego está la integración de lagunas contractuales, que básicamente explica que cuando un contrato no aborda específicamente una situación particular o deja lagunas en términos de detalles específicos, pues los tribunales pueden recurrir a este principio de buena fe para llenar esas lagunas de manera justa y equitativa, para que el cumplimiento sea éticamente válido. Y el último matiz del principio de buena fe que defienden los alemanes en lo que a la interpretación de contratos respecta es el deber de cooperación, que implica que las partes tienen el deber de cooperar entre sí para cumplir con las obligaciones del contrato de manera justa y eficiente, por lo cual deben comunicarse de manera abierta y honesta y resolver cualquier disputa que se dé entre ellos de buena fe, y pues trabajar juntos para encontrar soluciones mutuamente aceptables. Tras este repaso de las dos escuelas doctrinales más importantes, me resulta bastante correcto remitirnos a la legislación actual que tenemos respecto a la interpretación de los contratos. Todo esto está en el libro cuarto de las obligaciones en general y los contratos, el título 2 específicamente, capítulo 4, titulado de la interpretación de los contratos. Tenemos el artículo 1132 que dicta lo siguiente: si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta intención sobre aquellas. Básicamente esto es la influencia francesa, porque como dice el artículo, si son claros y no dejan dudas sobre la intención, la voluntad, pues se tiene que estar al sentido literal de la palabra, porque el sentido literal de la palabra respeta la voluntad de los contratantes. Si las palabras parecen contrarias a una intención evidente, pues la intención prevalecerá. Es lo que defiende al final la Escuela Doctrinal Francesa de la Voluntad. Luego tenemos el 1133. Para juzgar la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de estos coetáneos y posteriores al contrato, que refiere básicamente a que en casos en los que la voluntad no haya sido clara, se puede, mediante las palabras, se puede entender la voluntad mediante los actos que llevaron a cabo las partes contratantes. Luego está el 1134. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberá entenderse comprendido en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar, que nuevamente marca un respeto a la voluntad. Luego está el artículo 1135. Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en él el más adecuado para que produzca efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece que antes de siquiera explicar el significado de este artículo, es importante remitirse a el 1136, que es el siguiente inmediato, que prestad atención. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Aquí va. En el 1135 entendemos que pueden haber cláusulas bastante ambiguas, y siendo que hay diversos significados, de ese grupo de diversos significados debe escogerse el más adecuado al contrato, el que esté más cercano a la verdadera intención de los contratantes. Y en el 1136 se entiende una evaluación sistemática. En caso de que una de las cláusulas sea dudosa, hay que revisar las demás cláusulas y entender cuál es el verdadero significado de las demás cláusulas junto con su intención, y atribuir a la dudosa
el significado resultante del conjunto de todas, para mantener el carácter del contrato en una manera uniforme. Y pues esos serían los artículos que respaldan la escuela doctrinal francesa en nuestra legislación panameña. Luego tendríamos los artículos que respaldan la escuela doctrinal alemana, que empezamos con el 1137. Las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Aunque esto puede confundirse con lo que declara la escuela doctrinal francesa, el carácter que adquiere este artículo es bastante distinto, porque aquí no se está primando la voluntad, sino la voluntad de las partes per se, sino la funcionalidad del contrato. Y por eso se está centrando, los primeros artículos hacían referencia directamente a la intención de los contratantes. Este artículo hace mayor referencia a la naturaleza del contrato y el objeto, porque se está buscando siempre el cumplimiento éticamente correcto. Luego está el 1138. El uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en estos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse. Uno de los matices que sostiene el principio de buena fe es entender el contexto en el que se celebra el contrato. Entonces, el contexto está marcado por lugar y época, y en lugar y época siempre hay un elemento esencial, que es la costumbre. Entonces, en casos en los que se omitan, en el que hagan falta cláusulas que harían que el contrato sea expreso, pero luego se entiende mediante un trabajo de investigación que esas cláusulas se dan por sobreentendidas, entonces esas cláusulas se toman en cuenta para entender el contrato. Luego está el 1139. La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad, y pues eso hace bastante referencia a lo que explicábamos de las lagunas contractuales. La postura alemana siempre dota a el juez, que es el encargado de dirimir la controversia, de rellenar las lagunas con elementos propios de la justicia y de la equidad, y por eso no se favorece a la parte que genera esa oscuridad de la que habla el Código Civil panameño. Y luego tenemos el 1140, que dicta lo siguiente, y siendo este el último del capítulo 4 de la interpretación de los contratos: cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos anteriores, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverá en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Una explicación bastante breve. Cuando no se pueda resolver dudas sobre un contrato en el momento en el que se esté dirimiendo una controversia resultante del mismo, apoyándose en los artículos que ya hemos leído, es decir, desde el 1132 hasta el 1139, cuando sea imposible, si estas dudas recaen sobre circunstancias meramente accidentales del contrato y este contrato fuese gratuito, pues la controversia se resuelve buscando siempre la menor transmisión de derechos e intereses. Es decir, que básicamente el cumplimiento se le van eliminando partes que serían incluidas por elementos del contrato que no se pueden entender apoyándose en los artículos anteriores, para que el cumplimiento conserve la menor la menor transmisión de derechos y de intereses. Básicamente es la limpieza del cumplimiento de la obligación. Si el contrato fuere oneroso, es decir, costoso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses, es decir, siempre que el contrato tenga tasas altas en lo que a esfuerzos gastados o tema patrimonial respecte, pues lo que se buscará es que ambas partes se gocen de equidad.
Y la última parte de este artículo dice: si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo. Aquí estamos viendo el primer caso de nulidad en lo que a la interpretación de los contratos respecta. Básicamente, si las dudas de la resolución que se busca recaen sobre el objeto principal del contrato, es decir, lo que debe cumplirse, de manera que no se pueda conocer la intención o la voluntad de los contratantes, es decir, que todo esté disperso, que no haya forma de entenderlo al momento de dirimir la controversia, se debe anular el contrato. ¿Por qué? Porque se entiende que es la manera más correcta de no ensuciar el cumplimiento, porque al final eso es lo que defiende la postura alemana, que el cumplimiento sea limpio, que sea íntegro, que sea ético. Una vez finalizado el análisis de las disposiciones que tenemos en el Código Civil panameño, pues vendría simplemente la conclusión, que es que aunque estas dos escuelas de interpretación de contratos parezcan contrarias, parezcan antagónicas de cierta manera, es bastante importante conservar ambas porque se complementan, nos ayudan a tener unas reglas de interpretación de contratos más completa. Aparte de que la mayoría de los ordenamientos jurídicos de Occidente conservan estas mismas reglas, porque todos les reconocemos a estas reglas una validez no solamente doctrinal, sino práctica bastante esencial. Y pues con eso me placería muchísimo cerrar este video y muchísimas gracias por vuestra atención, espero os haya gustado.